Bien, retomamos. Por supuesto que, como te decía, antes de que él llegue a Paraná, queremos enaltecer su larga trayectoria y poder escuchar también todo lo que tiene para decirnos, ¿no? Porque mañana se va a estar presentando acá en la ciudad de Paraná Dave Evans. Hi. My name is Renata and I will be your interpreter during this interview. Okay, great. Thank you. Yeah, we're doing great here. Fine. Dice que la está pasando muy bien. She said that before any other question, she wants to glorify your career, and well, she was telling our audience about your career and your figure and your legacy to rock and roll. Yes, great. Thank you. Bien, teniendo en cuenta tu larga trayectoria, ¿no? En todos los escenarios, a lo largo, a lo ancho de todo el mundo, ¿cómo podés definir tu show y qué podemos esperar, ¿no? De este concierto que vas a dar acá en la ciudad de Paraná. Thinking about your large career and so many years and on stages and all kinds of audiences, and what do you expect about the Argentinian audience? How can you define your concert and this opportunity? The audiences here in Argentina have been fantastic. I've been here many times, but this is the largest tour that I've done so far, and I'll be doing some early AC/DC songs that I used to perform, plus my own music, of course, and some classic songs, and a couple of songs from the Bon Scott era as well. So it's a very exciting set that we perform. Él dice que, bueno, que ya vino otras veces a Argentina, que está muy contento, dice que el público, la gente acá en Argentina es fantástica, que ya vino otras veces a Argentina, pero es su estancia más larga en el país, en donde ha podido visitar otras partes de nuestro país. Entonces, bueno, que comentó un poco sobre su concierto, sobre su recital, dice que va a estar haciendo como un recorrido general sobre su carrera, algunas canciones de AC/DC de su época, también algunas de la época de Bon Scott, y también evidentemente su propia música, ¿no? Una vez que se fue, y todo su recorrido, todos sus trabajos con otras bandas o como solista, que va a estar haciendo como un repaso sobre su trayectoria musical en el concierto de mañana. Bien, yo sé que hay algunas canciones nuevas en el horno, incluyendo una versión de un tema de Elvis Presley. ¿De qué tratan exactamente estas canciones? Y qué también, ¿cuáles son las cosas que lo motivan a escribir esas canciones que vienen en el horno, que están en el horno? Ajá. She asked about a couple of songs we heard that you have in the oven, about to release, and one of them is a music version from an Elvis Presley theme, an Elvis Presley song. So she wants to know about what motivates you to write songs, and what those songs, those new songs are about. Yes, I've got two new songs coming up. One is a song called Guitar Man. It's an incredible song. The music was recorded in Denmark, but I recorded the vocals in Buenos Aires, actually. And it's produced by Fleming Rasmussen, who produced Rainbow and Metallica. So it's an amazing song. The other one, Heartbreak Hotel, is a song that we used to do in AC/DC when I first started, and we did our own rock version of the Elvis Presley hit song, and the fans really loved that song, and they've never recorded it without me. And it's 50 years anniversary of AC/DC coming up next year. So I thought I'd do the song for posterity, so that it wouldn't get lost the way that we used to do it. So the fans will really enjoy it when it comes out as well. So 2 new songs coming out, 2 exciting new songs. Of course.
Él dice que, bueno, una de las canciones se llama Guitar Man y que de hecho la canción fue grabada en Dinamarca, pero él grabó los vocales en Buenos Aires. Wow, bien. En un estudio de Buenos Aires con uno de los productores que produjo a bandas como Rainbow, Metallica, que, bueno, él es estadounidense, pero, digo, el productor, pero se grabó acá en Buenos Aires. Y la otra versión, la versión de la canción de Elvis Presley, es una canción que ellos supieron hacer durante mucho tiempo con AC/DC. Y entonces, claro, después que él se fue de la banda nunca la grabó. Y entonces, al nunca haber estado grabada, lo que él decidió hacer fue grabar una versión como para que no quede perdida en el tiempo. Quieras que no, el año que viene se cumplen 50 años de AC/DC como banda. Wow. Es un montón. Wow, es un montón. Y entonces, como para que no quede perdido en el tiempo ese tema, ¿no? Que los fans les solían cantar en su momento, como para que no le quede un registro, decidió grabarla. Como para poder revivir también un poco el tiempo. Claro. Me encanta, la verdad que seguramente será una pregunta muy recurrente en todas las entrevistas, ¿no? Que él dará en el mundo. Pero yo creo que no es menor porque fue parte de los primeros pasos de una banda que es historia, digamos, en el mundo. O sea, lo acabas de decir, cumple 50 años, trasciende en el tiempo, y ahí sí, él, o sea, siguen más vivos que nunca. Él trasciende todo tipo de frontera del tiempo, ¿no? Entonces, por ahí, que nos cuente un poco qué es lo que significa también AC/DC para él. Claro. Hoy, con otras madurez, con otras experiencias, con toda una vida por delante rockeándola. ¿Qué significa para él? ¿Cómo lo ve hoy también a AC/DC? Claro. Well, she asks about, you just mentioned AC/DC and 50 years, you know. So she wants to know about what means now AC/DC for you. Because, well, you were very young at the time, so now more mature with all of a life, rocking over the world. We are sure this is a very frequently asked question, but or about your years, AC/DC years. So she wants to know, what does it mean for you right now at this time of your life? Well, it's obviously very important. The bigger the band got, naturally the band became a legend, and everybody involved with the band became a legend along with it as well, just because of the AC/DC legacy. And being one of the 5 members who actually formed the band, I'm a co-founder of the band. It's even more important because without the 5 co-founders, there's no AC/DC. So we were AC/DC, and there's been different forms of AC/DC throughout the years. But the original band, AC/DC, will always be AC/DC as far as I'm concerned. And it's immortalized me no matter what I do. It's opened a lot of doors for me, of course, all around the world, but I still had to prove myself every time. I can't just get up and say, hey, I used to be with AC/DC. I have to have my own music that stands up alongside any other rock music in the world. So, of course, it's been very important to me, and it will be till the day I die. But, of course, I have fans all around the world who love my own music too, so I'm grateful for that. Exactly. She was telling exactly this, that AC/DC was and is still a legend and has a legacy throughout the generations, the past generations and the generations to come. Yes. Because good music is eternal. That's right, and it's amazing. Even now, when I'm playing my own music or playing the songs, we have little kids, like 3, 4, 5 years old, at the shows, and they just rock. They can't understand what I'm singing about. It's just the music, the vibe of the music, and they just go. The kids, they just go crazy, as well as the older people too. So, they don't have to understand it. And when I'm playing around the world, I played in a lot of countries with people don't understand English that well. They don't have to understand English. They just rock to this kind of music. It's
it's incredible, really. So, yeah. Bueno, él dice que lo que pasa es que tuve que dividir como la pregunta en dos partes porque Bien. como la explanación era bastante larga, Ajá. entonces tuve que Bien. como dividirla, pero la pregunta era la misma, dividida. Sí, quiero hacerla, acuerdo, de repente si hay algún colgado, una colgada que recién se está prendiendo al dial, Ajá. que estamos hablando con Dave Evans, que es el cantante original de AC/DC. Bien. Exacto. Bueno, él responde que AC/DC para él fue muy importante, bueno, él siendo también un cofundador de la banda, ¿no? Que fue muy importante, digamos, no solamente en su vida, en su carrera, que también, además de que tanto en sus años como todo lo que AC/DC hizo después de que él se haya ido, sigue siendo AC/DC y sin los cinco, ¿no? Digamos, todos los que estuvieron en AC/DC en ese momento, no sería AC/DC. Que cada uno como que puso ahí su impronta y que sería otra cosa si no fuera de esa manera, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, lo que le decía yo, la buena música es atemporal porque fue y lo sigue siendo una leyenda de rock que lo será también para las próximas generaciones porque la música buena es atemporal, le dije. Porque era justo lo que estábamos hablando, ¿no? Es una banda que es por historia y que la gente todavía rockea. Por supuesto. En todas las edades, y él hablaba de eso, que desde países que él tocó que no entienden muy bien inglés o que directamente no entienden, la gente no entiende inglés. Hola. Que la gente rockea igual, porque Hola. no necesita entender inglés, Sí, lo sí, que sí. le hacen es rockearla y romperla rockeando. Y que no le hace falta entender lo que dice, porque bueno, la música es un lenguaje que es universal. Tal cual, tal cual. Y entonces dice, en mis conciertos, en mis recitales, la gente rockea en todas las edades. Estoy hablando desde niños chiquitos hasta la gente muy mayor Qué que lindo. creció con sus canciones junto con él, Bien. ¿no? O sea, Bien. gente de su edad, incluso mayor que él, que la sigue rockeando porque es eso. Bien. El rock es eso. Sabemos y también nos comentó de que ha venido muchísimas veces acá a Argentina. Entonces la pregunta es si ha tenido la oportunidad de poder conocer alguna banda o artistas argentinos, ¿no? Y si ha podido generar algún tipo de conexión con nuestros músicos. Uh-huh. She asks about, we know that you've come to Argentina several times, and she asks about if you had the chance to know or meet or talk to any local musician or local bands, and if you could have done any connection with them as musicians. Well, when I'm performing, I have bands who support me, Uh-huh. and so I get to listen to some of those bands. I did tour in Mexico a year before last with Rowick. He's from Rata Blanca, Uh-huh. the drummer, and he's a good friend of mine. And I've listened to some of the music from Rata Blanca as well, and they were a very good band too. But also, you got the musicians that I'm touring with. They're all from Argentina. They're Argentina boys. Oh, nice. So I'm using the local talent here as well. So there you go. Yeah. Dice que, bueno, vino otras veces a Argentina y se hizo muy amigo de algunos de los integrantes de Rata Blanca, le Ahí gusta va. mucho. Y también comentó sobre los músicos que están de gira con él, son todos de Argentina. Claro, ahí va. Porque también quería poder, lo que preguntaba sobre conexión con músicos locales, ¿no? De Argentina, digo. Sí. Son todos argentinos, entonces era una forma para él también de poder conectarse con el talento local. A mí me parece que somos sus favoritos entonces. She said maybe we Argentinians are kind of like your favorite. Yo quiero decir esto. Hace poco tiempo revolucionó un vuelo que se dirigía hacia Puerto Madryn solo con la presencia de él, digamos. Entonces, preguntarle qué piensa acerca de los argentinos en particular o qué destacaría de la Argentina, qué es lo que le gusta. Ajá. Bueno, a nosotros nos encanta, imagínate, revolucionó un vuelo. Pues sí. Well, she's asking about your recent flight to Puerto Madryn. We knew that this flight was... The people there were astonished with your presence. So she was asking about what could you
highlight about Argentina if you had the chance to meet other places, to go to other places. So what kind of feeling do you have about Argentinian people in general, not only rock and roll fans or AC/DC fans or your fans? Well, I say the same thing everywhere. I say like Argentina, it's not a very rich country for a lot of people. There's a lot of poorer type of people in this country. But one thing I can say about Argentine people is that they're rich in their hearts for each other. My friends are fantastic people. They care about each other. And there's a richness here with the people that I don't see a lot of in other countries. Oh, nice. Bueno, comentó que se reía cuando le conté de vuelo a Puerto Madryn. Se ve que no sé si no esperaba que se tomara tanta trascendencia el tema en medios y todo eso. Bueno, él comentaba sobre lo que destaca de Argentina es que le gustó mucho la gente lo trató muy bien, porque le pregunté no solamente de los fans de rock and roll o los fans de AC/DC o de él, sino de la gente en general. Y me dice que vio como que la gente acá le importa mucho el otro, que le trataron muy bien, que como que tiene mucha riqueza respecto a riqueza de alma, digámoslo así. Wow. ¿No? Que le encantó. Sí. Estuvo bueno, sí, que le encantó. Y bueno, que destaca eso, que no se ve en muchos otros lados, que fueron muy calurosos con él y entre sí por lo que él pudo ver. Decirle que sabemos que fue nombrado socio honorario del Club Temperley. Entonces, eso significa que los argentinos y la Argentina también le contagiamos el amor o la pasión futbolera. Ajá. Well, she was talking about your honoris affiliation to the Football Club Temperley. Yes. That she knows about it, and she was asking about if we had kind of got you about passion for football, or if you were a footballer fan before, and why Temperley specifically? Si juega o si mira nada más. Si juega o si mira. And if you play football or you just watch football. Look, when I'm from Gallus originally. Yes. I moved to Australia when I was a boy. But my cousins used to play soccer, as we call it, over there. But in Australia, we don't really follow soccer much at all. And right. It's great to see Australia actually qualify for the World Cup. So truly, we'll watch the World Cup until Australia goes out, and then we won't watch it again. But I played rugby league in Australia. But I have, I do know a little bit about soccer, and I know the great players, and I have been to a few games. But the reason why Temperley is because when I'm in Argentina, I'm based in Buenos Aires, and I actually live in Temperley. So they're actually my local team. Oh, right. And, I see. Yeah. So my agent lives in Temperley, and he took me to the game there, his local team. I see. And of course, they saw me there, and they put me on television and all that sort of stuff. And they were very, very happy to see me there as their local team. And they gave me a life membership of the club, which was very, very, very nice of them. So I'm sort of now connected with Argentina for life. Yes, sure. Because of my life membership with Temperley Football Club. So they're my local team. Ah, sí. Bueno, él comentaba que ¿por qué Temperley? Porque Temperley, su agente vive en Temperley. Ahí va. Provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajá. Y entonces por eso un día su agente lo llevó a un partido y la gente del club lo vio ahí en la cancha y bueno, le empezó a seguir los medios y todo lo demás. Entonces, bueno, desde el club le ofrecieron hacerse socio, que fue un muy lindo gesto de parte del club y evidentemente que lo aceptó. Y decía como que ahora está conectado a Argentina de por vida porque se hizo socio de Temperley. Y también contaba que, bueno, él al haber nacido en Gales, porque a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, si bien AC/DC es una banda que es conocida por australiana, él nace en Gales, él no es australiano, él se mudó a Australia de adolescente. Y claro, Australia no es un país muy futbolero.
en general. Ahí va. Y ahora como Australia se clasificó para la Copa del Mundo, ¿no? Sí, Para el Mundial, sí, entonces se puso como recontento y que ellos van a básicamente ver el Mundial hasta que Australia pierda y se vaya. Y esperemos que pase bastante hasta que eso pase, como para que puedan seguir un poco más el deporte, ¿no? Y entonces, claro, decía, Australia no es un país especialmente fan del fútbol, pero que sus primos allá en Gales sí jugaban al fútbol. Él en algún momento jugó, pero como una cosa más informal. Claro. Pero que no fue nunca de jugar. Y nunca fue así como el futbolero, pero al tener primos futboleros y todo que juegan al fútbol, entonces como que sí que lo siguió en un determinado momento. Bien. Bueno, sabemos que hoy se va a estar presentando allá en la provincia de Santa Fe, mañana va a llegar a la ciudad de Paraná. ¿Cómo siguen tus pasos? ¿Cómo siguen a futuro? ¿Qué es lo que se viene después de la gira? Si ya hay planes. Well, she was talking about your next concerts today in Santa Fe, mañana here in Paraná, and she was asking about which will be your next steps, your next concerts during this tour, and after the tour, if you have already planned anything, if there are any plans by this next time, once the tour is over. Okay, I think I'm back in St. Louis or somewhere around there after these shows. And then I'm off to Uruguay. Then I'm going to Chile. And maybe back in Colombia again as well. But then later this year, I've got quite a big tour of the USA being organized right now. So, yeah. Good. Bueno, él comenta que después de Argentina va como a primero a Uruguay, después va a tocar a Chile, después vuelve a Colombia y después de la gira latinoamericana, él dice que tiene como una gira ya grande por todo Estados Unidos agendada, así que como se va para allá, como a hacer base una vez que termine la gira acá y de ahí, bueno, empieza a recorrer Estados Unidos con la gira del nuevo trabajo. Bien. Decirle que no le quitamos más de su tiempo, que sabemos que ya seguramente debe concentrar para tocar esta noche, pero que nos gustaría que antes deje un mensaje para los fans, para los oyentes de acá de Paraná y de la región de Argentina en sí. Well, we won't take you more time because we know you will play tonight in Santa Fe, so we know you have to concentrate and, well, put yourself in the vibe and the concert vibe. So, but before leaving, before finishing this, she asked about if you have any message to Argentinian fans, to local fans in Santa Fe, local fans here in Paraná. If you have, if you want to invite to the concerts, or if you have any message for them. Yeah, look, just come along because it's a very, very exciting show. Everybody absolutely loves the show. Everywhere we go, the places go absolutely crazy, and everybody's happy. And at the end of the day, that's what we all want. We all want to be happy in our lives. So come along and rock with me and you'll be happy. Bueno, dice que los invita, ¿no?, al reci de hoy y de mañana, tanto en Santa Fe como en Paraná. Dice, vengan porque la van a pasar lindo. Que cada lugar que voy con ese concierto, que la gente la pasa lindo y se vuelve loca, ¿no? La idea es rockearla y al final del día todos queremos pasarla lindo y estar contentos. Y que la idea es esa, que salgamos de ahí como con el alma llena. Bien. Así estás escuchando, como bien nos traduce Rena. Mañana se va a estar presentando Dave Evans aquí en la ciudad de Paraná. Él es el vocalista original de AC/DC. Estamos hablando por teléfono con él. Decirle que la verdad que para mí, como puber y post-adolescente que soy, que me es realmente un gusto hablar con una leyenda del rock. Que gracias, nuestra admiración, nuestro respeto, y que por más que no entiendo nada de inglés, lo siento muy cálido, así que gracias por eso, por regalarnos de su tiempo.
She is thanking you for gifting us or giving us your time in the first place, and she said that even if she can't understand English at all, she feels you very warm, your vibe, a very warm vibe, and she thanks you for that, and she thanks you in addition for. She said this is an honor to her to have such a legend here in the show, and it's an honor for all of us, myself included, here in Aires de Rock. And thank you very much. It's an honor and a pleasure for us to have you here. Muchas gracias. Thank you very much, and very kind of both of you to say that. And I'm having a great time, and I hope you can come to one of the shows because you'll have a wonderful time too. So, muchas gracias to you, both of you, and to all your listeners. Gracias, thank you. Thank you so much. Él dice que, bueno, que muchas gracias por decirnos palabras tan bonitas, que espera que vayamos al concierto, que seguro la vamos a pasar muy lindo también, que bueno, que se puso muy contento, ¿no? Que la verdad que le pareció como muy distendida, muy interesante. Y bueno, que espera vernos ahí. Decirle que la próxima lo esperamos en el estudio. At the next Tiene que venir al estudio, que yo le prometo aprender a hablar algo de inglés. At the next time, we were waiting for you here at the studio, and she promises you that she will try to learn something in English to be able to talk to you at least a little bit. Okay, look, that's great. Maybe I'll learn something in Spanish too. So. Oh, this will be very nice. Dice que a lo mejor aprende algo en castellano también como para hablar. Agradecerle y despedirlo. Gracias, en serio. Thank you very much. Very, very much. And thank you so much. Have a very nice concert tonight. We'll be waiting for you tomorrow here in Paraná. And it was an honor to have you here in Aires de Rock. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you very much, and very appreciated. And, thank you. Adios. Adios. Adiós. Bye. Bye. Vamos despidiendo a Dave Evans. Él es el cantante original de AC/DC. La verdad que un genio. Me encantó. No sé, lo capo sentí, total. No tenía nada lo que decía, pero lo sentí muy cercano. Sí, muy totalmente. muy cálido. La verdad que una alegría. Y como bien escuchaste, mañana va a estar desembarcando acá en la ciudad de Paraná. Él promete que va a ser una joyita de oro su concierto. Viene con todo el power. Ya lo viste, 68 años, pero con una actitud súper rocker. Mañana nos vamos todos al Limbo, porque toca Dave Evans aquí en la ciudad de Paraná. Y por supuesto que nos vamos a escuchar buena música, vamos a escuchar AC/DC con Dave Evans.